Buen día. El tema que vamos a abordar en nuestra campaña es sobre la violencia intrafamiliar. Nuestro grupo está conformado por Catalina Pinzón, Juleiner Rodríguez y quien les habla, Julia Andrea Arias. La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual a otro de sus miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio daño a su personalidad y o a su estabilidad familiar. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar. Encontramos la violencia física. Es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para así paralizar a su víctima, generando daño corporal con golpes u objetos, por ejemplo, con armas. Por lo general, este tipo de violencia es infringida por los padres de familia, aunque también suceden casos donde las madres golpean a sus hijos y hasta a sus esposos. Es importante destacar que el maltrato físico es íntegramente ligado al maltrato emocional. También existe la violencia emocional. Es aquella cuyo objetivo principal es lastimar y herir las emociones de una persona por medio de humillaciones, amenazas e insultos. Esta situación causa perturbación en el seno familiar y deriva en un decaimiento de la autoestima, tanto en la víctima de este tipo de maltrato como en quienes suelen presenciarla. También encontramos la violencia sexual. Esta se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otra persona. El agresor suele agraviar, ofender y dominar a su víctima, exhibiéndose ante ella con una violencia provocadora y a la vez, esta violencia se clasifica en tres clases: el incesto, el abuso sexual y la violación. El incesto es cuando se conciben relaciones sexuales entre familiares o parientes, es decir, personas con lazos sanguíneos. También encontramos el abuso sexual. Esta se considera así cuando un sujeto le exige a otro que compense su necesidad sexual, ya sea con la exposición de sus genitales o tocando su cuerpo en contra de su voluntad. Es común que este tipo de violencia sea provocado por un amigo, un conocido o algún familiar. La violación se refiere al acto sexual obligado, es decir, cuando una persona se resiste a ser penetrada, ya sea por un órgano sexual masculino, dedos o algún objeto, ya sea por la vagina, el ano o la cavidad bucal. También encontramos la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio financiero en el seno familiar. En estos casos, el sujeto que provoca este desequilibrio impone restricciones de tipo financiero, privando a hijos o a la pareja de gozar de bienes materiales por falta de dinero. Incluso no permite que su pareja goce del beneficio del trabajo. Esta situación genera situaciones de violencia en público o en privado, cargadas de ofensas, gritos e insultos y amenazas. Las estadísticas de la violencia intrafamiliar, según el contexto y el sexo, en Colombia, haciendo un comparativo entre el año 2018 y 2019, de enero a marzo, vemos que la violencia a niños, niñas y adolescentes, cuando son hombres, son de 1.153 en 2019, en mujeres 1.247. La violencia al adulto mayor es de 280 hombres, para mujeres 291. La violencia de pareja en hombres es de 1.648, en mujeres es de 9.407. La violencia entre otros familiares en hombres es de 1.308, en mujeres 2.367. Esto da un total de víctimas hombres 4.389 y en mujeres van 13.312 víctimas a marzo. Vemos aquí el porcentaje intrafamiliar según el contexto. A marzo vemos que el rango que tiene mayor violencia es la violencia de pareja, que está en gris, con 62,45%. Le continúa la violencia entre otros familiares en amarillo con 20,76%. Luego sigue la violencia a niños, a las niñas y a los adolescentes en azul con 13,56%. Y por último la violencia al adulto mayor con un 3,23% en naranja. Acá vemos una variación absoluta. Entonces, en violencia a niños, niñas y adolescentes a 2019 ha disminuido en menos 144,
En el adulto mayor ha aumentado a 51 víctimas. En violencia de pareja, en menos 815. A otros familiares, menos 107. Para un total de menos 1015. Esta variación contextual nos muestra que la violencia al adulto mayor es la que más ha incrementado este año de 2019 a marzo, va en 9,81%. Existen varios factores que hacen que se dé la violencia intrafamiliar. Encontramos los factores sociales. Es la insatisfacción de necesidades básicas, por ejemplo el desempleo, la carencia de vivienda, pobreza, la baja escolaridad o el analfabetismo, entre otros. La violencia social influye en los miembros de la familia creando una situación de inseguridad y temor, que se enfrentan con conductas agresivas y a la defensiva, el predominio patriarcal y autoritario, que se basa en la desigualdad y las líneas de poder que sostienen el miedo y la dependencia hacia el hombre de la casa. Encontramos factores familiares. Cuando es el inadecuado manejo de los conflictos, las diversas situaciones de desigualdad entre la pareja, como la condición social, los estudios, la edad, la capacidad económica. Esposos provenientes de familias violentas, condición especial en alguno de los miembros de la familia que genere sobrecargas materiales o afectivas. Retraso mental, invalidez, enfermedad prolongada. Por último, encontramos los factores individuales. En quienes se establecen relaciones violentas en sus familias es común ver alguno de estos siguientes rasgos. Se les ve con bajo nivel de autoestima y actitudes negativas consigo mismos, explosiones emocionales intensas como respuesta desproporcionada a pequeñas provocaciones por parte de otros. Se ven trastornos mentales, la inmadurez, ansiedad, paranoia y consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo podemos prevenir la violencia intrafamiliar al interior de la familia? Primero, debe existir una transformación cultural de estereotipos de género o ideas preconcebidas sobre lo que se puede, se debe y no se puede y no se debe hacer con un hombre o una mujer o una persona con otras identidades de género. 2. Debemos identificar factores protectores para la prevención de la violencia al interior de la familia, como la conformación de redes familiares o sociales y, en caso de que la ocurrencia de hechos violentos, identificar dónde y cuáles entidades tienen la obligación de apoyarnos. También es importante que tengamos información clara y precisa sobre qué es violencia intrafamiliar, generar y fomentar un ámbito de respeto y tolerancia, no consentir la violencia física, plantear claramente nuestras posiciones, construir un proyecto de 2 personas. Debe existir un buen manejo de vocabulario en nuestro hogar. El manejo de los vulgarismos frente a los niños a la hora de regañarlos puede ser un estímulo en el comportamiento a futuro. Una frase: el niño es como la cera de vela, en la cual quedará impreso todo lo que en él se grabe. Para prevenir la violencia familiar con las personas de la tercera edad, debemos primero aceptarlos, ser muy pacientes, no forzarlos a hacer actividades físicas, respetar sus horarios y, lo más importante, escucharlos. ¿Cuáles son las rutas para la prevención de la violencia? Entonces, si eres una víctima de violencias, tienes derecho a que se active una ruta de atención integral para garantizar la protección, recuperación y restitución de tus derechos vulnerados. Hay 3 sectores del Estado que integran esta ruta. El primero de ellos, el sector justicia. Encontramos la Fiscalía, la Policía Judicial, jueces de familia, medicina legal y comisarías de familia. El segundo es el sector salud. Encontramos secretarías de salud y las IPS. También encontramos el Ministerio Público. En él se encuentra la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y personerías. También podemos buscar ayuda en una incidencia social en organizaciones de mujeres y red de apoyo comunitario, como son familias, iglesias, lideresas. En caso de no recibir la atención oportuna de las entidades del sector justicia y salud, podemos informar a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo o personerías municipales. También tienes derecho a recibir orientación, asesoría jurídica y asistencial legal por parte de un abogado o abogada gratuitamente y de forma inmediata para que se te acompañe en el proceso a través de la Defensoría del Pueblo. Si tienes alguna duda frente a todo este proceso, llama a la línea de orientación gratuita 155. Referencias. Muchas gracias.